Iniciaremos con la definición de sedimentos. Los sedimentos son materiales sólidos que se acumulan sobre la superficie formada por la degradación de suelos o rocas, que son transportados por los vientos y por las aguas que escurren y son depositados en los cauces de los ríos. Por la manera de comportarse las partículas sedimentadas, se pueden diferenciar dos tipos de transporte de sedimentos, el de fondo y el de suspensión. Realizando los estudios de transporte de sedimentos en un río, el transporte de sedimentos que se produce en fondo mayormente son las partículas de mayor volumen y peso, como pueden ser gravas y arenas. En cambio, el transporte de sedimentos en suspensión, por ser de menor volumen y menor peso, presenta características de material más finos como limos y arcillas. Pasando al origen de los sedimentos, no es posible indicar con total precisión cuál es el origen de los sedimentos, ya que no sabemos de dónde proceden los suelos y las rocas que están ahí, porque estos llegan a través del viento o a través del agua. Entonces, para un mejor estudio lo vamos a clasificar en dos formas, que son los naturales y los artificiales. A la izquierda, los naturales es cuando el suelo está compuesto por diferentes tipos de capas delgadas y frágiles que experimentan fenómenos como vientos y lluvias. Durante las lluvias, mientras más fuerte sea la intensidad de la lluvia al momento de chocar con el suelo, logran desprender pequeñas partes del suelo. Y por la acción del viento, este los arrastra y levanta desde las llanuras hasta que caen a las corrientes de los ríos. Mientras que los de origen artificial son los que el mismo hombre los origina, muy frecuentemente destruyendo el terreno natural a través de la explotación de canteras, la construcción de carreteras, de canales, de presas hidráulicas, donde al realizar estas acciones se busca el desarrollo de una región, pero se desprenden y son removidos grandes volúmenes de material, dejándolos sueltos, facilitando su movimiento hasta el lecho de los ríos. La clasificación del transporte de sedimentos. Ya que se genera en un río, puede darse por dos motivos, por el modo de transporte y por el origen del material. Por el modo de transporte, las partículas de sedimento se pueden transportar en el lecho de un río por dos formas, ya sea en suspensión, guiados por el flujo del río, y en el fondo, que se van a trasladar de un lugar a otro a través del flujo del río, ya sea rodando, saltando o deslizándose. Cuando se clasifica por el origen del material, el material sedimentado puede tener su origen de dos formas, ya sea de lecho o de lavado. El material de lavado vienen a ser las partículas muy finas, como limos o arcillas, y van a ser transportadas en suspensión, donde las partículas que tengan un diámetro menor de 0.0625 milímetros serán consideradas como partículas de lavado, mientras que las partículas superiores a este diámetro serán consideradas como material de lecho, que vendrían a ser las gravas y arenas transportadas en el fondo del río. Continuamos con la importancia del estudio del transporte de sedimentos. Es importante en el manejo sostenible de embalses. Se realiza mediante la instalación de diques en las quebradas para captar estos sedimentos. Al compactar el piso del cauce y la captación de los sedimentos descargados, ya será como una medida de control de descarga de las aguas abajo. Esto va a permitir mantener la sección del río e incluso controlar las inundaciones. Otra importancia es la disposición de sedimentos en los ríos. Es una de las soluciones ambientales más viables, que se trata de proyectos que ofrecen un buen costo-beneficio, al remover los sedimentos traídos por la lluvia y que han sido depositados a lo largo del tiempo en el cauce del río. Otra importancia es el manejo de sedimentos en sistemas hidroeléctricos. Esto debido a que los sedimentos normalmente ocasionan abrasión gradual de equipos hidromecánicos, por lo que en una crecida del río ya se tendrá un control de la. También la importancia rige en los canales de irrigación. Existen varios métodos para el diseño de canales de irrigación usando principios básicos hidráulicos o métodos racionales, pero son pocos los ejemplos desarrollados en campo que, de acuerdo al transporte de sedimento, se usa un enfoque de diseño adecuado, dependiendo que si el canal tiene un límite rígido o puede ser erosionable. También en el diseño de bocatomas.
De acuerdo al análisis de corriente del cauce principal del río y de los sedimentos en suspensión, se va a realizar el diseño de bocatomas, esto teniendo en cuenta el espacio real que aprovechará el canal y el comportamiento de sedimentos en las zonas de ingreso. Otra importancia radica en los reservorios. Esto con el fin de evitar la corrosión del reservorio. Se debe diseñar estructuras que eviten el ingreso excesivo de los sedimentos al reservorio. Bien, pues vamos a hablar sobre la clasificación de los sedimentos. Una forma de clasificar a los sedimentos es con el hecho de su tamaño. Debido a su tamaño o al tamaño de sus granos, estos van a comportarse de alguna u otra manera distinta, ¿no? Mostramos dos formas de clasificar o dos autores que clasifican los sedimentos con respecto al tamaño de sus granos. En el lado izquierdo vemos la clasificación de los sedimentos realizada por una página de geología. En el lado derecho vemos una clasificación del tamaño de los sedimentos realizado por Flores y Álvarez en el año de 1998. Bueno, la única diferencia entre ambos autores, pienso yo, es que en la página de geología no menciona a las piedras como una clasificación de las mismas, mientras que en el lado derecho, hecho por Flores, sí menciona las piedras y los cantos rodados. Vemos que el rango de tamaño de las piedras y los cantos rodados están tomados dentro de la limitante de las gravas dentro de la página geológica, ¿no? A diferencia de estos rangos de tamaño en milímetros, con respecto a lo que es arena, limos y arcillas, el rango o la diferencia no es mucha con respecto a su tamaño. Entonces la bibliografía concuerda con respecto a estos datos del tamaño de los sedimentos y bueno, tiene una pequeña diferencia, ¿no? Ahora vamos a hablar del sorteo de los sedimentos, que tienen que ver más que todo con la distribución del tamaño del grano en un medio, ¿no? En un determinado medio. Vemos que hay distintos, 5 tipos, los muy bien sorteados, en los cuales los tamaños de los sedimentos o de los granos son casi iguales, los sorteados, los que están bien, la variación de tamaño no es mucha, los moderadamente sorteados, hay variación de tamaño y ya se puede notar. En los que son pobremente sorteados y en los que son muy pobremente sorteados vemos que predominan los sedimentos de mayor tamaño a comparación de los que son de menor tamaño. Creo que depende mucho también de tus objetivos que quieras lograr. Por ejemplo, en la filtración de aguas, ¿no? de aguas que quieres tratar, la distribución de tus sedimentos para poder filtrarla varía bastante, porque primero distribuyes grava, luego canto rodado con diferente granulometría y finalmente arena. Entonces hay distintos sorteos de sedimentos para un objetivo determinado, ¿no? Y eso sería con respecto a lo que son la clasificación, sorteo y división de sedimentos. Vamos a continuar con los métodos para el cálculo de transporte de sedimentos. Para ello tenemos que conocer o cuantificar de qué manera van a transportar el sedimento. Se han desarrollado y propuesto una gran cantidad de métodos para cuantificar el transporte de sedimentos. Cada uno de ellos sirve para obtener algunos de los componentes de carga de sedimentos. Para ello se calcula de manera general el transporte unitario de sedimentos expresados en peso. Puede ser en kilogramos por segundo metro o newtons por segundo metro. Va a ser el producto de la densidad del sedimento por el transporte unitario de sedimentos expresado en su volumen, que va a ser en metros cúbicos sobre segundos por metro. Los subíndices que se van a utilizar van a depender del tipo de transporte de sedimentos que se va a querer calcular. Por ejemplo, en la tabla se muestran 5 o 6 formas de transporte y las representaciones tanto de la masa y del volumen. Para calcular el transporte total de sedimentos se van a requerir del transporte unitario de sedimentos expresados en peso multiplicado por el ancho del cauce. El volumen real que ocupa el material transportado, si llega a depositarse, se obtiene de la siguiente manera: el producto del transporte de sedimentos expresados en volumen por el ancho del canal por el intervalo de tiempo.
sobre 1 menos la porosidad del material depositado. Este mismo se calcula entre el volumen total sobre el volumen del sedimento que se quiere calcular. Y de la misma manera hay varios métodos para calcular reemplazando algunos valores. Ahora pasamos a los cálculos específicos, por ejemplo el cálculo de transporte total del hecho a carga de material de fondo. Dentro de este grupo se incluyen los métodos que permiten evaluar el transporte total de fondo, sin distinguir qué parte es arrastrado en la capa del fondo y qué parte es transportada en suspensión. Entre los métodos más destacados van a ser de Lursen. Lursen propuso su método para obtener el transporte de fondo, mediante el cual, y dentro de un cierto rango, también es posible conocer el arrastre en el capa de fondo en suspensión. La ecuación propuesta por Lursen se derivó de un análisis teórico que concluyó que el transporte de fondo depende en gran medida de varios parámetros, como se muestran en las fórmulas. Se van a necesitar un montón de parámetros de estos. En esta parte vamos a mencionarles algunos de los parámetros que se van a utilizar en las fórmulas. La viscosidad cinemática, peso específico de las partículas en suspensión, peso específico del agua, esfuerzo cortante crítico, radio hidráulico, caudal unitario, velocidad del flujo, profundidad del agua, ancho del cauce, entre otros. Otro de los métodos que se van a utilizar en este área de cálculo es el método de Engel-Tihassen. Engel-Tihassen presentaron su ecuación de transporte total del fondo en 1967. Ella está basada en los resultados de 4 conjuntos de experimentos en lo que utilizaron arena. Bueno, como se muestra en las ecuaciones, se van a necesitar otros parámetros o los mismos parámetros del anterior método. Por ejemplo, el tirante, profundidad del corriente, radio hidráulico, pendiente hidráulico, velocidad media del flujo, densidad relativa de las partículas sumergidas y todo lo que menciona ahí. En otra área de cálculo tenemos el cálculo de carga de sedimentos en el fondo. Entre los métodos para evaluar el arrastre dentro de la capa de fondo, cuyo espesor aproximado es igual a 2 veces el diámetro de las partículas. Para esto se van a utilizar dos métodos. Como primer método tenemos el método Shockley. Propuso en 1914 una primera ecuación para evaluar el arrastre del fondo. La modificó varias veces hasta que en 1950 fue dado a conocer en su versión final, como se muestran en las dos ecuaciones. Para ello se necesitan varios parámetros. Entre ellos tenemos la pendiente hidráulica del río, caudal unitario, densidad relativa de las partículas sumergidas y el peso específico del sedimento. El segundo método que se va a utilizar en esta área es el método de Meyer, Meter y Müller. Las fórmulas que utilizaron para el cálculo del arrastre en la capa del fondo fueron obtenidos a partir de experiencias realizadas de 1932 a 1948 en el Instituto Tecnológico Federal de Zúrich. Para dichas pruebas se hicieron era material granular con las siguientes características: partículas de diámetro uniforme con peso específico de 2.680 kilogramos por metros cúbicos. La partícula de diámetro uniforme, partículas de diferentes tamaños, es decir, granulometrías más o menos graduadas con peso específico de 2.680 kilogramos por metros cúbicos. Y también, como último, tenemos otros materiales, pero con pesos específicos diferentes. Y ahí tenemos para calcular el arrastre de la capa del fondo las siguientes ecuaciones, como se muestra en la imagen. Bueno, en el mismo método, como se puede observar en las imágenes, tenemos más ecuaciones para su cálculo y utilizando los siguientes parámetros. Por ejemplo, el diámetro medio, aceleración debido a las fuerzas de la gravedad, coeficiente de velocidad de Manning, a la densidad relativa de las partículas sumergidas, peso específico del agua, peso específico del sedimento y parámetro de Schiller. Para este método, como se muestra en la tabla, van a ver un rango de los datos y límite de la aplicación. Por ejemplo, el uniforme y no uniforme en metros va a ser de 0.0004 como mínimo y como máximo 0.030. Otro de los parámetros van a ser los pendientes, van a ser entre 0.0004 a como máximo 0.20. Y tenemos así otros parámetros más. Este es todo sobre los métodos.